Y como todos los lunes, tempranito, la doctora Isaura ya está con nosotros, la alquimista del sabor. Pues cuéntenos, Pues, cuéntenos por favor, pues, qué buenos chisme días. nos trae el día de hoy, Bueno, son doctora. chismes históricos, histórico-antropológicos, químico-biológicos, Hoy nutricios. traes buenas revelaciones, ¿eh? Es importante, Atención a ¿no? todos los que les gustan las gomitas. Las gomitas, la maicena, algunos doritos, algunas cuestiones de esos colores, habría que hablar, Sí. ¿no? Bueno, históricamente puedo decirte, hoy vamos a hablar de alquimia del sabor, hoy vamos a hablar de alquimia del color. Del ¿no? color. Más que nada de los colorantes y saborizantes, ¿no? Bueno, nosotros históricamente sabemos que existen y México aporta pues la vainilla, ¿no? El cacao y el achiote como de grandes cosas para la humanidad. Oye, Pero el achiote es un excelente colorante, hay que usarlo. Sí. ¿Por qué no Ahí usamos están los tacos al achiote pastor, ¿no? y no pica? Exacto, Además, que esa es exacto. una... Y sí quedan rojos, ¿eh? Por favor. Entonces, ¿por qué no utilizar, por Pues ejemplo, sí. estas cuestiones más naturales que las cuestiones artificiales? Sí, ¿no? sí, es cierto. La FDA en los Estados Unidos, que revisa las condiciones pues, de las sustancias químicas que traen los alimentos, pues, habría que decir que prohibió el rojo número 5, el rojo 40, son dos tipos de colorante que están presentes pues, en las gomitas, en los helados, en muchos alimentos como la maicena, en todos estos que tienen estos colores, ¿no? Te decía que, bueno, históricamente hemos usado siempre lo natural, el ocre, algunas colorantes como la grana cochinilla en México para los tamales, lo discutíamos apenas hace unos días, por eso estamos en estas discusiones, porque prohíben el rojo 40 y nosotros decimos, y bueno, ¿y con qué le vamos a dar color a los tamales? ¿No? ¿Con qué se le da color Oye, a pero los esto en tamales? Estados Unidos. Pero es en Estados Unidos, México. México todavía no, Palabra. todavía no. No, Pero bueno, pero no ha de tardar, ¿eh? México tiene, en lo que yo investigué sobre las normas oficiales, tiene un listado de sustancias que están en proceso de ser investigadas, ¿no? Entre los amarillos de todos números, los azules y los rojos, ¿no? Entonces, el amarillo que hace como verde, ese también está en discusión, porque también es cancerígeno, ¿no? Habría que decir que todos los experimentos que se están haciendo están siendo en animales, ¿no? Es decir, pues han investigado en ratitas y que tienen un proceso digestivo más o menos parecido, y justamente ahí es donde han encontrado pues tremendos daños intestinales en el hígado y en el páncreas, ¿no? Entonces eso es lo que hace que las federaciones pues extranjeras pues sí lo prohíban, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Europa, lo prohíben todo lo que es los países nórdicos, no tienen colorantes artificiales, están totalmente prohibidos. Ellos prefieren colorantes totalmente naturales, ¿no? Entonces, ay, esos nórdicos, no, oye, ¿eh? pero primero nos dan una zanahoria con carotenos que es naranja. Sí, y entonces sí, esa es sí. una combinación de blanco y rojo que nos da esta zanahoria que hoy es tan popular en todo el mundo y está hecha de manera artificial, ¿no? Claro. Y ya de ahí para allá siempre son zanahorias anaranjadas, cuando no lo eran, ¿no? Entonces tenemos muchas... No me digas eso, me ha roto el corazón, ¿eh? O sea, no era naranja. No, ese es para la familia Orange de Holanda. No es, Ok. la zanahoria por naturaleza no es naranja. Entonces, eso es... De lo que se entera uno. Pues sí, pero ya tenemos casi 300 años con el colorante artificial, digo, la zanahoria mezclada, pero es natural, o sea, Exacto, es estás un injerto, hablando ¿no? Podemos de, decir. de un injerto que te está dando un colorante, digamos, natural. Nosotros tenemos la grana cochinilla. Claro. Entonces, con la grana cochinilla, pues, poquitito te da gran color y pues a los tamales no les va mal. Claro. O sea, Sí, sí, no. esa es una... Les va una bastante cuestión. bien. Sí, entonces, en esos colorantes, pues, estaría mejor utilizar los naturales, y ahí van algunas recomendaciones, ¿no? Si usted lee en la etiqueta de su producto sustancias que no comprende, puede buscarlas en internet, pero también puede decidir tomar esta decisión de no consumir, ¿no? Sobre todo porque sí causa, o sea, investigue no en México, sino en el mundo, qué es lo que está ocurriendo con esa sustancia. Claro. Entonces, ahí sí tenemos problemas porque tenemos todas las gomitas de osito para decir que tienen Bueno, en general todas las el gomitas, colorante, sí. ¿no? Todas las gomitas rojas, no todas, o sea, hay gomitas de anís, hay gomitas que se han bueno, saborizado pero esas por... casi ya ni hay, ¿no?
Pues sí. Pues sí, ya han desaparecido No, poco a sí poco. hay. ¿Sí hay todavía? Hay todavía, incluso hacen de vainilla. Ajá, sí es cierto. Hay Sí, unas sí, de sí, sí, vainilla, sí, sí. unos como de Sí, cristalitos, sí las sí, hay. Bueno, sí, si sí, las sí. buscan pueden Pero encontrarlas, ¿no? ahí, digamos, ese tipo de gomitas, podremos decirlo, se encuentran en las tiendas que son a granel, Grandes, ¿no? en las tiendas grandes. Ujú. Pero en la tiendita comercial, pues va uno a encontrar sustancias tóxicas para los niños Así y muy, muy es. tóxicas. Tenemos hay una serie de frituras que utilizan, por ejemplo, pues no solamente el colorante, sino todos los aditivos que utilizan, muchos de ellos lo primero que van a causar es inflamación. Después van a ser hiperactivos, ¿no? Y después asma. Y también puede ser que urticaria. En algunos chocolates, las sensaciones de ahogo, o sea, si usted de verdad siente que con un chocolate que no es muy caro, que además que puede decirle sin azúcar, cero de todo, pero tiene grasa vegetal comestible o colorantes artificiales, si usted ve que cuando lo come siente que le cierra un poco la garganta, ya no lo consume. Claro. Porque, bueno, de alguna manera, pues es un tipo de alergia, es un tipo de reacción directa del cuerpo a esa química, ¿no? Entonces, Claro. sí tenemos problemas con esas sustancias que son altamente tóxicas, ¿no? Entonces, y bueno, hace 3, 4 días que se prohíbe el rojo número 5, ya se había prohibido el rojo 40, ahora es el rojo número 5. Entonces, pues yo invito más bien a que la industria vuelva a los colorantes naturales y deje los colorantes artificiales que pues la verdad son muy dañinos y sobre todo porque no le dicen en la bolsita que es dañino al niño y en qué nos daña, ¿no? Claro. Entonces ese es el problema, Wow. ese es lo que está detrás, que en realidad sí en las ratitas pues causa inflamación y luego les causa determinados tumores y también está presente en las croquetas. Las croquetas de los perritos, entonces ese colorante está allí y El rojo. el rojo. Ok. Entonces también, pues, Aguas. aguas, tratar de no comprar, bueno, a veces uno compra por necesidad lo más económico, pero el caldito de pollo con alitas y tortillas todavía, bueno, Pues no sé qué sí. van a decir los veterinarios, pero a condición de ellos, pero todavía es bueno para los perritos. No, pero bueno, hay otro tipo de alimentos Hay también, otro ¿no? tipo, ¿no? La carnita que ahora venden Sí, por sí, 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 kilos y sí, todo sí. eso, y además que ya viene preparada con verduras, bueno, habrá que saber Claro, si son claro, verduras o no, claro. pero también eso les ayuda más que un colorante artificial, que una sustancia añadida pues al alimento, ¿no? Sí, oye, digamos, podríamos decir que en este tipo de alimentos chatarra, vamos a decirlo, ¿no? Golosinas, dulces, lo que sea, hay que tener mucho cuidado con esos colores como demasiado vivos, ¿no? Brillantes. Brillantes. Cuando el color de la sustancia es muy brillante, ahí es, Aguas. sí. Sí, bueno, en el siglo XIX prohibimos el plomo, pero se lo ponían como aditivo, ¿no? Ponían algunas sustancias químicas, sobre todo minerales, para abrillantar. Justamente porque el ser humano, pues nos gusta el placer, ¿no? Entonces, Claro. en este placer de degustar, siempre, pues nos ha gustado lo El ver. bonito, el ver, ¿no? Y pues la vainilla, por ejemplo, pues nos gusta amarilla, nos gusta que sepa, pero la vainilla es una esencia. Sí, claro. No, Entonces suelta un extracto ámbar que hay que ponerle colorantes para que un helado pueda tener esa consistencia Claro, amarilla que claro. tiene. Entonces, cuidado con esas sustancias. De hecho, la COFEPRIS, voy a señalar algunas, con las que realmente está pidiendo tener cuidado de observar qué es lo que nos está sucediendo en el cuerpo, pues es el amarillo anaranjado, la carmosina y bueno, esta que se llama eritrocina y el azul. Entonces estamos hablando de que hay el negro brillante también. O sea, todos esos colores brillantes en la comida no son naturales. Ok. Porque están muchos hechos con alquitrán, que es la hulla con lo que le ponen al camino, y con eso está hecho el rojo número 5. Entonces, disculpen, pero podrían trabajar en otras sustancias químicas menos dañinas a la salud. Oye, ¿no? también muchos refrescos, ¿no? Prácticamente en todos los refrescos, particularmente los cerezas, los Ajá. rojos, los atoles de fresa, Esos que, las que gelatinas. dicen que son de cereza o de Exactamente, fresa o no sé y de de qué, ¿no? marca con M, y sí, bueno, la que está vista en Profeco es uno de marca
marca con Ajá. M, y el afán, y también Ajá. una que es fan. Ajá, Esa ajá. también está detectada, bueno, aparte de todos ¿Todavía los la siguen refrescos. vendiendo? Sí, Sí, claro, ok. claro, todavía. Y además era un refresco, pues, sabroso Ah, antes. pues todos son buenísimos, ¿no? Bueno, Pero sí, las consecuencias son pero las tremendas. consecuencias, la inflamación, el dolor, y luego porque No, el bueno, riñón no funciona, y luego porque la diabetes, ¿no? Que sí, está sufriendo el y el país. problema es que la gente dice que tantito no hace daño, pero tantito todos los días sí hace daño. Tantito que le Y das bueno, y hoy. tantito va creciendo, ¿no? Conforme pasan No, los niños empiezan con su bolsita de papas y hoy vemos a las madres comprando unas de a kilos, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, ese sí, es el sí. problema Claro. con ese tipo de frituras, ¿no? Entonces la mamá pues le pone también en los yogures, hay yogures que tienen colorantes. Entonces, por favor, esas tres cosas importantes, leer el etiquetado y leer si en el etiquetado hay sustancias de dudosa procedencia o que uno no entiende, y pedir que pues, tengan sustancias naturales. Si trae sustancias naturales, si trae colorantes naturales, podría ser que te lo comas, ¿no? Claro. Y pues tranquilamente, ¿no? Eso es muy importante para la salud, no solo de los niños, también de los adultos mayores y también de todos, ¿no? Sí, no, Porque pues de todos de todos, prácticamente, ¿no? ¿no? De todos. Estos colorantes como Oye, se me la viene a la tarracina mente y demás. las salsas, Eh, ¿no? Bueno, estas salsas que son muy Bueno, famosas en todo el tenemos mundo. algunas salsas que Ajá. sí no tienen absolutamente nada de jitomate, tienen el 1% y todo lo demás es colorante artificial. Sí, por los colores, Por los ¿no? colores. Sí, se ve Sí, luego, luego. y además el precio. Entonces es como lo decíamos con la vainilla, ¿no? Un extracto de vainilla natural de 250 mililitros te cuesta alrededor de 200 pesos. Sí, Entonces, no, es si estás impagable. comprando una cuestión de a 15 pesos, No, pues no hay comparación. no hay comparación. Entonces, pues más bien este llamado lo hace la COFEPRIS para que pues se documente mucho más el daño en México, ¿no? Porque se ha documentado en animales, o sea, tenemos el refresco, tenemos las galletas, tenemos todos estos bombones rosaditos. Sí, ¿no? Híjole. Todo lo que son, hay unos dulcecitos de chocolate que están como confitados, Ajá. esos también tienen el rojo número 5, también, bueno, casi todos los refrescos, absolutamente todos, que si no tienen el aspartame, que es un edulcorante, además tienen el colorante artificial y además tienen el carbonato, que Claro. hace bastante daño a la salud, ¿no? Entonces, todo esto pues, habría que repensarlo y sobre todo regresar a justo a las cuestiones más naturales, porque entonces si fomentamos un comercio sano, pues como por ejemplo de colorantes muy, muy mexicanos, como es el achiote, como es la grana cochinilla, la propia vainilla y algunos otros, ¿no? Porque de alguna manera, pues eso es importante para nuestra propia salud. Casi todas las flores dan color. Claro. Dan color. Entonces no necesitamos... Sí, digamos, lo preocupante, y eso entre comillas, es que no tuviéramos una especie de sustituto natural, pero sí Claro. los hay, ¿no? Sí los hay. Sí los hay. Sí los hay. Es cosa nada Digo, más de buscar las para- alternativas. Para todas estas frituras, el achiote. Además, no picante y bueno, también el propio chile piquín que da su propio color. Sí, ¿no? sí es cierto. Y el chiltepín y todos nuestros... Oye, y los jicameros de antes este, hacían sus salsas, Y ¿no? había unas hasta de guajillo, De ¿no? guajillos. Entonces, y estaban rojísimas, además, ¿Qué ¿no? más quieres? Sí, sí es cierto. Entonces, el chamoy, por ejemplo, no tiene ese tipo de chilitos sabrosos. Y bueno, si tú haces un guajillo y lo dejas secar y le pones salecita y limoncito y lo dejas secar, pues tienes un chile sabroso, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué no regresar a las sustancias naturales? A mí me gustaría mucho más. Todavía, afortunadamente, en lo que son los mercados, podemos encontrar el chile piquín molido, que Sí, es por totalmente supuesto. chile y otros chiles que podemos moler y podemos tenerlos a Claro. la mano para Mira los que niños, por ¿no? diversidad de chiles no paramos en este país, ¿no? Entonces, ¿por qué no usarlo ¿Por como qué un no usarlo? pigmento? Así ¿no? es. También tenemos, por ejemplo, los ocres, que bueno, nosotros tenemos, aunque a algunas personas les hace daño, pues todo el cempasúchil, Claro. que es un colorante artificial, que es una planta comestible, las dalias son comestibles y tienen color. Sí, es cierto. Entonces, ¿por qué no utilizar ese tipo
de colorantes, ayudamos a la economía, no solo la familiar, No, al sino a campo. las cocinas bioculturales, ¿no? Que ese es un aporte de ellos. Ellos Claro. son los que nos han enseñado cuándo puedes utilizar una vaina así larguita como la que usan en la Sierra Norte, que sabe cebolla. Entonces, ¿por qué no usar ese tipo de saborizantes, colorantes más naturales que los artificiales, ¿no? Así es. Yo creo que estamos llegando a un punto donde la población debería reflexionar más, y no solo que nos lo prohíba la FDA o la COFEPRIS o quien quieras, no que nos lo prohíban, sino nosotros mismos tomar la decisión de pues hacernos para atrás, ¿no? Entonces, si son papas, que tú veas las papas, Sí. por lo menos, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, si Sí. tienes esos chilitos, pues unas papas con esos chilitos, sal y limón, y Claro. y esos te las comes bien, ¿te van a engordar? Pues sí. Pues, Sí, pero bueno, ya dentro de todos los males el menor, ¿no? por lo menos, Sí, es ¿no? cierto, ¿eh? Entonces, si estás comiendo, por ejemplo, un bombón o una galleta que tiene almidones, que tiene colorantes, tiene aditivos y tiene edulcorantes, pues mejor repiénsale, ¿no? Sí. Ese es, bueno, hay atoles. Claro. El problema es que también está en las maicenas, ¿no? Sí. Sí, sí, Entonces, ya es complicadísimo salirse de este circuito, ¿no? A De ver, elementos dices, tóxicos. una maicena tóxica, pero puedo tener en muchos de los molinos, y Puebla tiene muchos molinos, te venden el atole rojo. Entonces ya el atole de maíz rojo, ¿por qué no sustituir esa maicena por ese maíz, atole? ¿no? Por maíz. Sí, sí, sí. Y en los molinos lo encuentras azul y rojo. Ahí está. Entonces, a mí me parece, sobre todo para fomentar el cultivo del maíz rojo y el maíz azul, pues que por favor nos sigan vendiendo esos atoles. Esa es como masa en polvo. Entonces podemos diluirla y sustituye bastante bien a la maicena. Sí. Entonces, Wow, pues bueno, hay pues ahí cosas está. interesantes. Oye, qué buena columna, ¿eh? Sí. Aguas con esos colores, porque bueno, pues ya, Y bueno, ya conocemos las consecuencias. el problema, por ejemplo, lo tenemos muy grave. Yo no sé hasta dónde vamos a perder el achiote si no lo fomentamos. La vainilla, No, el por eso no te primer lugar de la preocupes. vainilla es, bueno, No te preocupes porque los tacos al pastor Siguen. mantienen la industria. pero, La pero producción, ¿no? perdimos la producción de vainilla, o sea, la tiene Madagascar, o sea, la tiene Sí, esa es otros una lugares, tragedia, ¿no? y México ya ni siquiera, todavía hace unos 5 años que hablamos Aparecía. la primera vez de la vainilla, aparecía en el listado, ahorita afuera. Pues sí, Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que no fomentamos. claro. Entonces ahí es ¿La el problema. producción es compleja de la vainilla? Sí. No, ese es el sí, tema, ¿no? pero bueno, tenemos la Y muy producción cara, compleja, o sea, la vainilla producción es muy muy cara, cara. y tenemos pocos lugares, y lo que es la ganadería y la agricultura Está acabando. están acabando con las selvas, que es donde estas vainas necesitan estar. Entonces, ya se están haciendo invernaderos con palos de bambú y hacen las propias vainas, pero pues no tiene la misma calidad que una Claro. selva, sobre todo porque la calidad de la vainilla depende del suelo. Sí. ¿En México dónde se producía? ¿En la Sierra Norte? Papantla, bueno, Papantla. todo que es la región del el Totonacapan, todo Totonacapan. lo que es, Tabasco tiene buena producción, también Oaxaca, Veracruz, son los que tienen, y Puebla, pero en la parte de la norte. Sierra Norte, Así ¿no? es. Allá está. Sí, se necesita un clima específico. Se ¿no? necesita mantener el clima. Esa es la otra. Es que es la cuestión, porque nosotros pedimos carne, entonces hay más ganadería y menos selva. Entonces ahí es donde tenemos muchos problemas de estos, ¿no? Bueno, Entonces, pues ahí ahí está. está, a comer tacos de Y sábado. pasto Sí, sin colorantes no, artificiales. Sí. Sí. Cada vez que tengan un antojo, olvídenlo. Échense un Sí, un taquito, taquito al al pastor, pastor. y con eso la brincamos. Una gringa, Una con un gringa. queso original, ¿qué tal? O sea, Panela. no, bueno. Ya, eso ya está en el exceso, ¿no? Bueno, pero, o sea, panela, no, pero que sí yo. Pero que sí, yo sí. Bueno, Sí. está bien, Isaura. Te lo Muy bien. agradezco mucho. Ah, Que pues aquí tengas una estamos. gran semana